Una reliquia despierta. En la frialdad del espacio, un antiguo gigante se agitó. La hoja olvidada, una nave de guerra humana de una era pasada, había permanecido a la deriva, inactiva y abandonada durante siglos. Pero ahora, en un rincón distante de la galaxia, la nave comenzaba a despertar. A bordo de la nave de exploración de la Concordia Galáctica, Luminina, los sensores de repente cobraron vida. La capitana Saravox, una lifetagoriana de piel ámbar y penetrantes ojos violetas, se inclinó en su silla de mando. «Informe», dijo. Su oficial científico, un orurelión de un azul pálido llamado Lux, estudiaba los datos que fluían por su consola. «Capitana, estamos detectando un pico de energía masivo desde un sector inexplorado. No se parece a nada que haya visto antes». El ceño de Sara se frunció. La Luminina llevaba semanas inspeccionando este tranquilo tramo del espacio sin incidentes. ¿Puedes identificar la fuente? Lux negó con la cabeza. Todavía no. Pero sea lo que sea, es inmensamente poderoso. Nuestros instrumentos tienen dificultades para cuantificarlo. A años luz de distancia, en los relucientes pasillos del alto mando de la Alianza Terrana, se desarrollaba una escena similar. La almirante Aravance, una mujer humana de aspecto severo con el pelo plateado y corto, estudiaba el mapa estelar holográfico que tenía delante. Un marcador rojo parpadeante indicaba la extraña oleada de energía. ¿Qué estoy viendo aquí, teniente? El joven oficial a su lado, el teniente Kior, amplió el holograma. Una anomalía, almirante. Nuestra red de monitoreo del espacio profundo la detectó hace unos minutos. Coincide con la firma de la tecnología terrana, pero está mucho más allá de cualquier cosa que tengamos registrada. Ara se reclinó, entrecerrando los ojos. En ese sector olvidado. No hemos tenido presencia allí durante mucho tiempo. Ese es el punto, almirante, dijo Kai. La lectura sugiere que esto podría ser el Proyecto Eternidad. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Proyecto Eternidad. La leyenda susurrada, el gran secreto de la hora más oscura y el mayor triunfo de la humanidad. ¿Podría realmente haberse encontrado después de todo este tiempo? Sin que lo supieran ni la Luminina ni la Alianza Terrana, algo antiguo y poderoso se estaba agitando. En las profundidades de la hoja olvidada, los sistemas inactivos cobraron vida, sacudiéndose el polvo de los siglos. El núcleo central de la nave, una maravilla de la ingeniería que había permanecido en silencio durante eones, comenzó a pulsar con un propósito renovado. Al hacerlo, una energía como ninguna que la galaxia hubiera visto antes brotó de la nave. Se extendió por el vacío del espacio, ondulando y distorsionando el mismísimo tejido de la realidad. La onda de choque fue sentida tanto por la tripulación alienígena de la Lumina como por las distantes estaciones de monitoreo de la Alianza Terrana. Y también fue percibida por otros. En toda la galaxia, civilizaciones alienígenas avanzadas detectaron la oleada en los grandes salones de la soberanía de Orión, las inspiraciones cristalinas del colectivo Huseyan y las naves mundo orgánicas del Acuerdo Verde. Las alarmas sonaron y los sabios se reunieron. A pesar de todo su avance, su dominio de la ciencia y los misterios del universo, ninguno había sentido una energía como esta antes. Desafiaba su comprensión, rompía sus modelos y enviaba un escalofrío colectivo por las espinas dorsales de 100 especies espaciales. En ese momento, el statu quo de la galaxia cambió. La raza humana, considerada durante mucho tiempo una especie joven y primitiva secuestrada en su pequeño rincón del cosmos, de repente se convirtió en el foco de todas las civilizaciones avanzadas. La razón de su aislamiento, el secreto que habían guardado durante tanto tiempo, ahora amenazaba con remodelar el equilibrio mismo del poder galáctico. Mientras la antigua nave de guerra continuaba despertando, su poder crecía a cada segundo, y una nueva era amanecía. La era del juicio de la humanidad había comenzado. Orígenes olvidados. En un tiempo muy lejano, cuando la humanidad se extendió por primera vez a las estrellas, encontraron una galaxia ya repleta de vida. Grandes civilizaciones alienígenas se extendían por el cosmos, su tecnología y sabiduría mucho más allá del alcance de la incipiente raza humana. Entre estas se encontraba el dominio arconte, un imperio que había reinado durante milenios. Vastos,
Poderosos y completamente convencidos de su propia superioridad, los arcontes veían a los humanos en expansión como poco más que primitivos advenedizos. Una molestia que debía ser apartada. Eso cambió cuando la colonia humana en Arabus, un mundo exuberante en el borde del espacio arconte, descubrió algo bajo la superficie del planeta. Un antiguo artefacto de inmenso poder, una reliquia de una civilización muerta hace mucho tiempo que empequeñecía incluso a los arcontes en su apogeo. Los arcontes, siempre codiciosos de poder, exigieron el artefacto. La humanidad, todavía joven y desafiante, se negó. Y así comenzó una guerra que daría forma al destino de la galaxia. En las relucientes ciudades de la Tierra, las mentes más brillantes de una generación se unieron. Científicos, ingenieros, visionarios impulsados por la desesperación y la determinación. Entre ellos estaba la doctora Lina Saurin, una brillante física de penetrantes ojos verdes y una voluntad indomable. «Están ganando, almirante Hassevander», dijo, su forma holográfica parpadeando en la tenue luz del laboratorio. El costo de la guerra era evidente en su apariencia demacrada. «No por mucho tiempo», respondió Lena, con la mirada fija en la elegante forma que tomaba cuerpo ante ella. «La hoja lo cambiará todo». La hoja olvidada, como llegaría a ser conocida, fue la gran apuesta de la humanidad. Una nave construida alrededor del núcleo del artefacto de Arabus, diseñada para aprovechar su asombroso poder. Día y noche, Lena y su equipo trabajaron, empujando los límites del conocimiento y la ingeniería humanos. Forjaron avances en propulsión, en manipulación de energía, en los fundamentos mismos del espacio-tiempo. Y en el corazón de todo estaba el núcleo central de la hoja, un enigma que parecía desafiar las mismas leyes de la física. Pulsaba con una luz de otro mundo, pareciendo susurrar secretos desde más allá del velo de la realidad. Mientras la guerra se recrudecía y las pérdidas de la humanidad aumentaban, la hoja olvidada tomó forma. Una nave como ninguna que la galaxia hubiera visto, una fusión de ingenio humano y el poder sobrenatural de los antiguos. Cuando finalmente llegó el día de su finalización, Lena se paró frente a la gran nave, con el corazón hinchado de orgullo y temor a partes iguales. «Está lista», le dijo al almirante Vander. El almirante asintió con gravedad. «Entonces no hay tiempo que perder. Los arcontes se están preparando para un asalto final. Esta puede ser nuestra última oportunidad». Lena respiró hondo, su mano descansando sobre el frío metal del casco de la nave. Pensó en todo lo que habían sacrificado, todo lo que habían perdido, pero también en todo lo que podían ganar. Un futuro para la humanidad, un lugar entre las estrellas. «Entonces hagamos que valga la pena», dijo. Y así se lanzó la hoja olvidada, llevando consigo las esperanzas y los sueños de una especie maltratada pero no quebrantada. Se abrió un camino de fuego a través del vacío del espacio, golpeando profundamente en el corazón del dominio arconte. Las batallas que siguieron fueron materia de leyenda. El poder de los arcontes se enfrentó al asombroso poder de la hoja. Las mismas estrellas temblaron ante su conflicto. Al final, no fue suficiente. Incluso con la hoja, la humanidad no podía esperar derrotar a todo el poder del dominio arconte. Pero podían ganar tiempo y una oportunidad para un futuro. En una última y desesperada jugada, el almirante Vander ordenó a la hoja que se dirigiera al borde del espacio conocido. Allí, usando todo el poder del antiguo artefacto en su corazón, abrió una grieta en el tejido de la realidad misma, una puerta de entrada a lo desconocido. Y con un último y desafiante rugido de sus motores, la hoja olvidada desapareció en la grieta, para nunca más ser vista. Pasaron los siglos. La humanidad, maltratada pero no quebrantada, se reconstruyó lentamente. La guerra con los arcontes terminó en una tregua incómoda. El dominio, demasiado cansado para continuar su asalto. La hoja y los sacrificios de su tripulación pasaron a la leyenda. Pero ahora, en las profundidades del espacio, la hoja se agita una vez más, y la galaxia tiembla ante su despertar. Una galaxia al borde del abismo. La noticia del resurgimiento de las hojas olvidadas se extendió como la pólvora por la galaxia. En 1000 mundos, en los salones del poder de 100 civilizaciones,
Se debatieron y analizaron las implicaciones de este evento. En el gran auditorio de la Concordia Galáctica, representantes de una miríada de especies se reunieron en sesión de emergencia. En el centro de la sala, la forma holográfica de las lecturas de los sensores luminosos flotaba, proyectando un brillo inquietante. «Esto es inaceptable», retumbó la voz del embajador So de la soberanía de Orión. Su forma escamosa brillaba bajo túnicas ornamentadas. Si los humanos realmente han recuperado esta arma, podría desestabilizar el equilibrio de poder en la galaxia. Los humanos han estado aislados durante siglos, replicó la matriarca LRA del colectivo Huseyan, su forma cristalina refractando la luz. No tenemos pruebas de que estén detrás de esto. ¿Entonces quién?, exigió So. Esta tecnología lleva todas las señas de identidad de su ambición imprudente. Todos recordamos la devastación que causaron en su guerra con los arcontes. Un murmullo recorrió el auditorio. Las cicatrices de ese antiguo conflicto aún perduraban en la memoria colectiva de la galaxia. Mientras el debate continuaba, otras facciones ya se estaban movilizando. En los sombríos pasillos del Comando Militar de la Soberanía de Orión, generales y almirantes se reunieron. «Esta es una oportunidad», dijo el almirante Dax, sus ojos brillando con ambición. «Si podemos asegurar esta tecnología humana para nosotros, la soberanía podría convertirse en el poder indiscutible de la galaxia». «¿Y si los humanos se resisten?», cuestionó la general Vara, su voz pesada de cautela. La sonrisa de Dax fue fría. «Entonces la tomaremos por la fuerza». Mientras tanto, en las profundidades orgánicas de las naves Mundo del Acuerdo Verde, mentes antiguas reflexionaban sobre los acontecimientos que se desarrollaban. «Este poder», musitó el sabio Coro, su voz un susurro a través de la nave viviente. «No se parece a nada que hayamos encontrado. Desafía nuestra comprensión». «¿Podría ser una amenaza?», preguntó su compañera, la sabia Lena. «Cualquier cosa desconocida es una amenaza potencial», respondió Coro, «pero también quizás una oportunidad para el crecimiento, para una nueva sabiduría». Y en la Tierra, en el corazón de la Alianza Terrana, la humanidad lidiaba con el repentino resurgimiento de su antiguo secreto. «Tenemos que asegurar la hoja», dijo la almirante Vance, su voz firme mientras se dirigía al Consejo de Almirantes. «Es nuestra herencia, nuestra responsabilidad». «Pero el riesgo», replicó el almirante Zane, con el ceño fruncido. «Si revelamos nuestra mano ahora, podría provocar la agresión de las otras potencias. No estamos listos para otra guerra galáctica». Ara lo miró fijamente. «¿Y si aseguran la hoja primero, qué entonces?». «No, debemos actuar con rapidez y decisión». Mientras el debate continuaba, el teniente Kai permanecía en posición de firmes, con el corazón acelerado. Había crecido con las leyendas de la hoja olvidada, había soñado con el día en que pudiera regresar. Y ahora, parecía que ese día había llegado. Pero, ¿qué significaría para la humanidad, para la galaxia en su conjunto? Como si respondiera a su pregunta tácita, una nueva alerta apareció en las pantallas del Consejo. Lecturas de sensores de la luminina, que mostraban una flotilla de naves de guerra de la soberanía de Orión convergiendo en la ubicación de las hojas. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Entonces la almiranta habló, su voz como el acero. «Parece que la decisión se ha tomado por nosotros», dijo. «Preparen la flota. Vamos a asegurar nuestro pasado y nuestro futuro». Mientras la flota terrana se movilizaba y las otras potencias de la galaxia movían sus piezas en el tablero de ajedrez cósmico, la hoja olvidada continuaba su silenciosa vigilia en las profundidades del espacio, su antiguo poder creciendo a cada momento. El equilibrio de la galaxia pendía de un hilo, y todos los ojos estaban fijos en la reliquia del pasado de la humanidad que podría dar forma a su futuro. Confrontación y revelación. En las frías profundidades del espacio, la hoja olvidada colgaba como un centinela silencioso, su antiguo agujero picado y marcado por batallas pasadas. A su alrededor, el tejido de la realidad brillaba y se deformaba, testimonio del inmenso poder que se agitaba en su interior. La flota de la soberanía de Orión se acercó con cautela, sus elegantes naves de guerra empequeñecidas por el masivo navío humano. En el puente de la nave insignia,
El imperioso, el almirante Dax se inclinó en su silla de mando, con los ojos fijos en la enigmática nave. ¿Alguna respuesta a nuestras llamadas?, preguntó, con la voz tensa. Su oficial de comunicaciones, Eli Sigorian, negó con la cabeza. Negativo, almirante. La nave parece estar inerte. Dax frunció el ceño. Tan cerca de su premio, podía sentir el peso de la historia presionándolo. La oportunidad de apoderarse del poder que una vez había puesto de rodillas a la galaxia, de elevar la soberanía por encima de todas las demás. Preparen un grupo de abordaje, ordenó. Vamos a tomar esa nave. Pero antes de que se pudiera llevar a cabo la orden, un nuevo contacto apareció en la pantalla del sensor. Una flota de naves con las marcas distintivas de la Alianza Terrana. A la cabeza estaba la Taz Valiant, un elegante acorazado erizado de armas. En su puente, la almirante Vance se erguía, sus ojos duros mientras evaluaba la situación. Aquí la almirante Vance de la Alianza Terrana transmitió en todas las frecuencias. La hoja olvidada es propiedad soberana de la Tierra. Cualquier intento de apoderarse de ella será considerado un acto de guerra. En la quietud del espacio, las dos flotas se enfrentaron, con las armas preparadas y los escudos levantados. Un punto muerto con el destino de la galaxia en la balanza. Pero a medida que pasaban los tensos momentos, algo se agitó dentro de la propia hoja. En lo profundo de su antiguo núcleo, el artefacto que había impulsado su increíble viaje pulsó con repentina intensidad. Y entonces una voz resonó en el vacío. Una voz que resonó en las mentes de todos los seres presentes, tanto humanos como alienígenas. Yo soy la hoja, dijo, su tono a la vez antiguo y eterno. Y he despertado. En el puente de la Valiant, él miró la nave, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto?, susurró. A su lado, el teniente Kai negó con la cabeza maravillado. Creo, dijo suavemente, que es la propia nave. Una IA, tal vez, o algo más. La voz habló de nuevo, resonando en sus pensamientos. Hace mucho tiempo fui forjada por los hijos de la tierra para protegerlos, para salvaguardar su futuro. Pero mi propósito es mayor de lo que ellos mismos sabían. Mientras hablaba, la distorsión del espacio alrededor de la hoja se intensificó. Imágenes comenzaron a parpadear en las mentes de todos los presentes. Visiones de una guerra antigua. De una humanidad desesperada luchando contra el poder del dominio arconte. Pero había más. Visiones de otras guerras, otros conflictos que se remontaban a las tenues brumas de la historia galáctica. Y en el centro de cada uno, una presencia constante, la tecnología sobrenatural que se había descubierto en Arabus, que había impulsado la hoja olvidada. Este poder, dijo la voz de la nave, es un remanente de una civilización que una vez se extendió por las estrellas. Un faro dejado para guiar a las razas más jóvenes, para ponerlas a prueba y ayudarlas a crecer. En el silencio atónito que siguió, encontró su voz. Ponernos a prueba. ¿Con qué propósito? ¿Heredar su legado?, respondió la hoja. ¿Convertirse en los guardianes de la galaxia como lo fueron una vez? Pero solo si demuestran ser dignos. La voz del almirante Dax interrumpió la calma, enojada e incrédula. Digno. Somos la soberanía de Orión. Tomamos lo que deseamos. Pero la voz de la hoja era implacable. Entonces venid, dijo. Venid y probad vuestra fuerza contra el poder de las eras pasadas. Y con esas palabras, la antigua nave comenzó a moverse, su forma brillando y cambiando a medida que el poder en su interior cobraba vida. La distorsión del espacio se intensificó, y la realidad misma pareció gemir bajo la tensión. Las flotas de la Alianza Terrana y la soberanía de Orión, enfrentadas a un poder más allá de su comprensión, a un propósito que empequeñecía sus mezquinas rivalidades, solo podían observar con asombro y terror. La hoja olvidada había despertado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Un nuevo amanecer en el corazón de la concordia galáctica. Las grandes potencias de la galaxia se reunieron una vez más. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. El aire zumbaba con tensión, con el peso de las revelaciones que habían sacudido el cosmos. La matriarca LRA del colectivo Huseyan habló primero, su forma cristalina brillando bajo las luces.
La hoja olvidada nos ha presentado una elección, dijo, su voz resonando por la cámara. Una elección que definirá el futuro de nuestra galaxia. El embajador So, de la soberanía de Orión, se puso de pie, sus escamas ondulando con una agitación apenas reprimida. Hablas de elección, matriarca, ¿pero qué elección hay? El poder de la hoja, el legado de esta antigua civilización. Debe ser arrebatado, controlado. Por el bien de todos, la almirante Vance de la Alianza Terrana negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Ese camino conduce al dominio arconte, a una guerra sin fin y al sufrimiento. La hoja nos ha mostrado un camino diferente, una vocación superior. El sabio coro del Acuerdo Verde asintió lentamente. La almirante tiene razón. Este poder, este legado, no es un premio que se deba ganar. Es una responsabilidad que se debe asumir, una confianza que se debe cumplir. Mientras el debate se prolongaba, la hoja olvidada permanecía en silencio en el espacio, su antiguo agujero brillando a la luz de las estrellas. Dentro de su núcleo, el artefacto que había puesto en marcha estos acontecimientos pulsaba con una fuerza constante, esperando la decisión de las razas más jóvenes. Los días se convirtieron en semanas mientras las grandes potencias de la galaxia luchaban por llegar a un consenso. Algunos, como la soberanía de Orión, presionaron por el control, por la dominación. Otros, como la Alianza Terrana y el Acuerdo Verde, abogaron por la cooperación, por una tutela compartida del poder de las espadas. Al final, fueron las palabras de la matriarca LRA las que influyeron en el curso de la historia. La hoja nos ha dado una oportunidad, dijo, su voz resonando con convicción. Una oportunidad para superar nuestras diferencias, nuestras antiguas enemistades, para convertirnos en algo más grande de lo que hemos sido nunca. Aprovechemos esa oportunidad juntos. Y así, se llegó a un nuevo acuerdo. La Concordia Galáctica, reforjada a la luz de esta nueva revelación, se convertiría en la guardiana del legado de las espadas. Juntas, las razas de la galaxia explorarían los secretos dejados por la antigua civilización, usarían su poder no para la conquista, sino para el mejoramiento de todos. A medida que amanecía la nueva era, la hoja olvidada se convirtió en un símbolo de unidad, del potencial que yacía dentro de las diversas especies de la galaxia. Bajo la guía de la Concordia, se convirtió en un faro de esperanza, una promesa de un futuro más brillante que cualquiera que hubiera existido antes. Y para la Alianza Terrana, para la raza humana que una vez había sido descartada como advenedizos primitivos, surgió un nuevo papel. Como los que habían descubierto la hoja por primera vez, que habían sacrificado tanto para proteger su secreto, se convirtieron en los primeros entre iguales en este nuevo orden galáctico. El teniente Kai, ahora capitán del Valiant, estaba en el puente de su nave, mirando las estrellas. A su lado, la almirante Vance, ahora una venerada estadista mayor, sonrió suavemente. Hemos recorrido un largo camino, dijo, su voz teñida de orgullo y asombro. Kai asintió. Y tenemos mucho más por recorrer. La hoja nos ha mostrado el camino, pero depende de nosotros recorrerlo. Mientras el Valiant se adentraba en las profundidades del espacio, con la hoja olvidada a su lado, comenzaba un nuevo capítulo en la historia de la galaxia. Un capítulo de descubrimiento, de crecimiento, del potencial infinito que residía en la unidad de almas desesperadas. Y aunque vendrían desafíos, aunque el camino por delante estaba lleno de incógnitas, una cosa era cierta. El legado de la antigua civilización, el poder de la hoja, los guiaría. Y a la luz de ese poder, ninguna oscuridad podría prevalecer. Al final, no fue el poder de las armas o la astucia de las estrategias lo que había remodelado el cosmos. Fue el poder de una idea, de una visión de un futuro en el que las razas de la galaxia estuvieran unidas en propósito y en esperanza. Y mientras las estrellas giraban en lo alto, mientras la hoja olvidada y el valiente navegaban hacia lo desconocido, esa idea, esa visión, brillaba más que cualquier sol. Un nuevo amanecer había llegado y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El fin. El mensaje del dominio llegó un martes por la mañana, interrumpiendo las transmisiones del desayuno y las notificaciones de los teléfonos inteligentes en todo el mundo.
La transmisión alienígena eludió todos los protocolos de seguridad, anuló todas las redes y apareció simultáneamente en todas las pantallas de la Tierra. El mensaje era simple, entregado en perfecto inglés por una figura imponente con escamas iridiscentes y ojos que parecían contener una sabiduría ancestral. Pueblo de la Tierra, el dominio de las estrellas aliadas ha considerado vuestro mundo apto para la integración. Vuestra especie ha mostrado un desarrollo prometedor, pero vuestra constante guerra y degradación ambiental demuestran que requerís orientación. Tenéis 7 rotaciones planetarias para someteros a la autoridad del dominio. La resistencia es desaconsejable. Aquellos que se resisten a la integración no sobreviven. La almirante Sarah Chen estaba en el centro de mando del Pentágono, viendo la repetición del mensaje por 100ª vez. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras estudiaba cada píxel de la apariencia del alienígena, cada matiz de sus palabras cuidadosamente elegidas. 20 años de servicio militar le habían enseñado a leer entre líneas, y este mensaje gritaba algo más allá de una simple colonización. «Nos tienen miedo», murmuró, provocando miradas de sorpresa de sus compañeros oficiales. «¿Miedo? Almirante. Han conquistado 17 civilizaciones conocidas. Sus naves pueden cruzar galaxias. Sus armas podrían convertir la Tierra en cenizas», replicó el general Rodríguez, su rostro curtido surcado de preocupación. Sara negó con la cabeza, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Exactamente. Con todo ese poder, ¿por qué avisarnos? ¿Por qué 7 días? Un imperio tan seguro simplemente tomaría lo que quisiera». Señaló la imagen congelada del diplomático alienígena. «Tienen miedo porque somos diferentes. Cada civilización que han conquistado siguió un patrón de desarrollo predecible. Pero los humanos eran el caos encarnado». En las horas siguientes, mientras el pánico se apoderaba de gran parte de la población civil, los líderes militares y científicos de la Tierra se reunieron en búnkeres secretos por todo el globo. La cara pública de los gobiernos mundiales mostraba preparación para la sumisión. Pero bajo la superficie, la humanidad estaba planeando algo sin precedentes. La doctora Yuki Tanaka, jefa de la división de I+D de la Iniciativa de Defensa Global, presentó hallazgos que cambiarían el curso de la historia humana. La transmisión del dominio contenía más que solo su mensaje, explicó, sus manos danzando sobre pantallas holográficas. Su arrogancia los hizo descuidados. Cada transmisión llevaba rastros de sus protocolos de comunicación, sus métodos de encriptación, incluso fragmentos de su lenguaje informático base. En 7 días, no podemos construir una flota que iguale la de ellos, añadió Sara. Pero no lo necesitamos. Mientras esperan que nos rindamos o intentemos una defensa convencional, vamos a hacer lo que los humanos hacen mejor. Cambiar las reglas del juego. En todo el mundo, instalaciones ocultas cobraron vida. Armas experimentales almacenadas fueron desempolvadas y modificadas. Las computadoras cuánticas comenzaron a descifrar códigos alienígenas. Hackers retirados fueron reclutados silenciosamente de todas las naciones. Las mentes más grandes del mundo trabajaron en secreto, sabiendo que no podían igualar la tecnología del dominio, pero podían subvertirla. El plan de Sara era audaz. Mientras los gobiernos del mundo debatían públicamente los términos de la rendición, equipos de fuerzas especiales estaban siendo aumentados con tecnología experimental. Los satélites fueron reposicionados silenciosamente. Y lo más importante, se envió un mensaje a través de canales secundarios a todas las principales fuerzas militares de la Tierra. Cumplid vuestro papel. Actuad como si estuvierais derrotados. Dejadles pensar que han ganado. Los exploradores del dominio informaron exactamente lo que esperaban ver. Una especie primitiva preparándose para la sumisión. Observaron cómo los líderes mundiales hacían demostraciones de desmantelamiento de bases militares. Observaron cómo los ejércitos se retiraban. Sus escaneos no detectaron avances tecnológicos significativos ni acumulación de armas. Todo se alineaba con sus modelos de comportamiento de civilización primitiva. Nunca pensaron en buscar las transmisiones encriptadas cuánticas que se escondían en la radiación de fondo. No notaron los ajustes aparentemente aleatorios de los paneles solares que en realidad eran una red de malla planetaria que se estaba estableciendo.
Descartaron las ligeras variaciones en el campo magnético de la Tierra como fenómenos naturales en lugar de la prueba de un nuevo sistema de armas. Al séptimo día, la flota de integración del dominio llegó a la órbita terrestre alta. Naves masivas oscurecieron los cielos sobre las principales ciudades, una demostración de fuerza destinada a asegurar el cumplimiento. El comandante alienígena, el supervisor supremo Vistal, se preparó para dirigirse a sus nuevos súbditos. En cambio, la voz de Sarachen llegó no solo a la Tierra, sino a todas las naves de la flota del dominio. Preguntasteis si nos someteríamos. Aquí está la respuesta de la humanidad. Lo que siguió sería recordado como el momento en que la humanidad se anunció a la galaxia, no como una especie primitiva a ser conquistada, sino como una fuerza que había sido gravemente subestimada. La batalla que comenzó ese día remodelaría la comprensión de lo que una especie primitiva era capaz de hacer y le enseñaría al dominio una lección que nunca olvidarían. Nunca le des tiempo a la humanidad para prepararse. Mientras se activaba la primera fase del plan de defensa de la Tierra, Sara se permitió una pequeña sonrisa. El dominio había cometido un error crucial. Habían juzgado a la humanidad por su nivel tecnológico en lugar de por su potencial. Le habían dado a la Tierra una semana para prepararse, pensando que era un gesto generoso hacia una especie condenada. En cambio, le habían dado a la humanidad exactamente lo que necesitaba: un desafío, una fecha límite, y lo más importante, una razón para unirse. Las próximas horas le mostrarían a la galaxia exactamente lo que sucede cuando acorralas a la humanidad. El dominio estaba a punto de aprender que las mayores armas de la Tierra no eran sus misiles o bombas, sino su creatividad, adaptabilidad y su absoluta negativa a someterse a la tiranía. Mientras Sara daba la orden de iniciar la respuesta de la humanidad, pensó en cómo los libros de historia recordarían este momento. Vamos a mostrarles, dijo en voz baja, exactamente lo que la humanidad puede hacer en 7 días. La advertencia había sido entregada, pero no la que el dominio pretendía. Esta era la advertencia de la humanidad a la galaxia. Subestimadnos bajo vuestro propio riesgo. La flota del dominio colgaba en la órbita de la Tierra como una nube de langostas metálicas, sus naves reflejando el sol de la mañana. El supervisor supremo Vistul estaba en su puente de mando, sus mandíbulas crispándose de irritación. La respuesta del humano no había sido la que esperaba. Solo silencio. Sin rendición, sin desafío, solo un silencio espeluznante. Comiencen el proceso de integración, ordenó. Desplieguen la primera oleada de... Sus órdenes fueron interrumpidas cuando todas las pantallas de su puente se oscurecieron de repente. Por un momento, pensó que era un simple mal funcionamiento. Luego, las pantallas se reactivaron, mostrando no la escritura del dominio, sino números humanos contando hacia atrás desde 10. En toda la flota del dominio, apareció la misma cuenta regresiva. Los equipos de ingeniería se apresuraron a recuperar el control de sus sistemas, pero sus comandos estaban bloqueados por protocolos que no reconocían. La ciberseguridad más avanzada del espacio conocido había sido burlada, no por la fuerza bruta, sino por un código que parecía pensar de maneras que sus sistemas nunca habían encontrado. La doctora Tanaka estaba sentada en su laboratorio subterráneo, sus dedos volando sobre teclados holográficos. Fase 1 completa, informó. Sus sistemas están comprometidos. Están intentando contraatacar, pero no pueden entender nuestros protocolos encriptados cuánticos. Están buscando patrones donde no los hay. A su alrededor, equipos de hackers reclutados tanto de agencias gubernamentales como de los rincones más oscuros de Internet continuaban su asalto. Los sistemas informáticos del dominio eran increíblemente avanzados, pero también estaban estandarizados y eran predecibles. Los hackers humanos, con su creatividad y sus patrones de pensamiento irregulares, estaban introduciendo el caos en un orden perfecto. La voz del almirante Chen crepitó por el canal seguro. Ejecutar fase 2. En toda la Tierra, satélites aparentemente inocentes ajustaron ligeramente sus posiciones. Las granjas solares inclinaron sus paneles fracciones de grados. Las centrales eléctricas sufrieron fluctuaciones microscópicas en su producción. Individualmente, cada cambio era insignificante. Juntos, formaban algo sin precedentes,
una red de energía a escala planetaria. Los sensores del dominio detectaron la acumulación de energía demasiado tarde. Según sus cálculos, la Tierra no debería haber sido capaz de coordinar nada a esta escala, pero habían calculado basándose en la tecnología humana oficial, no en lo que la humanidad podía improvisar cuando se la llevaba al límite. El primer ataque no provino de armas convencionales, sino de pulsos electromagnéticos concentrados amplificados por el propio campo magnético de la Tierra. Los pulsos se calibraron con precisión a las frecuencias utilizadas por la tecnología de escudos del dominio. Frecuencias reveladas en su propia transmisión hace 7 días. Biggs observó con horror cómo nave tras nave perdían energía, sus escudos colapsando bajo un asalto que no debería haber sido posible. ¿Imposible? Siseó. Son primitivos. Apenas tienen vuelo espacial. No pueden, señor. Interrumpió su segundo al mando. Estamos detectando lanzamientos desde la superficie. Lo que se elevó desde la Tierra no fueron los primitivos misiles que esperaban. En su lugar, miles de pequeños dispositivos de aspecto tosco ascendieron en trayectorias irregulares. Los sistemas de puntería del dominio, diseñados para rastrear armas convencionales, luchaban por fijar el blanco en estos objetos que se movían como ninguna arma adecuada debería hacerlo. Estas eran las armas secretas de la humanidad. Minas espaciales improvisadas fabricadas a partir de satélites modernizados y alimentadas por núcleos de fusión experimentales. No eran elegantes. No eran avanzados, pero eran esencialmente humanos, impredecibles, adaptables y devastadores. Los dispositivos detonaron no con explosiones, sino con campos electromagnéticos dirigidos que causaron estragos en los sistemas del dominio. Las naves que podían resistir explosiones nucleares se encontraron indefensas contra armas que volvían su propia tecnología en su contra. ¿Informe de situación?, exigió Bisfal. El 60% de la flota está fuera de servicio, llegó la respuesta aterrorizada. Nuestros sistemas están comprometidos. Estamos recibiendo informes de grupos de abordaje humanos. Están usando nuestros propios teletransportadores en nuestra contra. Sarah Chen dirigió uno de esos grupos de abordaje ella misma. Su equipo, equipado con trajes ambientales adaptados a toda prisa, se materializó dentro de un acorazado del dominio. Llevaban armas que al dominio le habrían parecido primitivas. Armas de fuego balísticas modificadas con aceleradores electromagnéticos, armas de combate cuerpo a cuerpo diseñadas para funcionar en gravedad cero. La tripulación del dominio, acostumbrada a las armas de energía y a los sistemas de defensa automatizados, se encontró enfrentando a soldados humanos que luchaban con una eficiencia brutal. Su armadura avanzada era inútil contra las armas cinéticas diseñadas para eludir los escudos. Su entrenamiento táctico, perfecto para el combate estándar, se desmoronó contra las fuerzas especiales humanas que luchaban con un caos controlado. De vuelta en la Tierra, el equipo de la doctora Tanaka continuaba su ciberataque. No intentaban entender la tecnología del dominio. La estaban haciendo inutilizable. Programas de virus escritos con irregularidad humana infectaron nave tras nave, convirtiendo a la IA más avanzada del espacio conocido en sistemas confusos y paralizados. Esto no es posible, murmuró Bixfeld mientras observaba cómo su poderosa flota era desmantelada sistemáticamente por una especie que ni siquiera había alcanzado un gobierno planetario unificado. Les dimos 7 días. 7 días no es tiempo suficiente para, señor. Interrumpió su segundo de nuevo. Estamos recibiendo transmisiones de la humana llamada Chen. Están transmitiendo en todas las frecuencias, incluidas algunas a las que pensamos que no podían acceder. La voz de Sarah llenó el puente de mando. Considere esto una demostración, supervisor. Pensó que 7 días era generoso. Pensó que usaríamos ese tiempo para preparar nuestra rendición. En cambio, lo usamos para aprender todo sobre usted, su tecnología, sus tácticas, sus debilidades. Nos dio exactamente lo que necesitábamos, una razón para dejar de luchar entre nosotros y empezar a luchar contra usted. El ataque silencioso había funcionado perfectamente. En menos de 1 hora, la Tierra había neutralizado efectivamente a la mayor fuerza militar del espacio conocido. No a través de tecnología superior o fuerza abrumadora,
sino a través de la combinación única y humana de improvisación, adaptabilidad y la voluntad de romper todas las reglas de la guerra convencional. Mientras Vistul miraba su flota lisiada, finalmente entendió la verdad que pronto se extendería por toda la galaxia. La mayor arma de la humanidad no era su tecnología ni su poder militar. Era su capacidad de hacer lo imposible simplemente porque nadie les dijo que no podían. El ataque silencioso había terminado. Pero esto era solo el comienzo de la aparición de la humanidad en el escenario galáctico. La respuesta del dominio al ataque sorpresa de la humanidad fue rápida y furiosa. Llegaron silenciosamente, sus naves deslizándose a través del caos de la batalla para aterrizar en una remota instalación en el desierto. Eran los Nexeri, una especie que había vivido bajo el control del dominio durante siglos. Su delegación se acercó al Consejo de Defensa de la Tierra con una propuesta inesperada. Querían aprender a defenderse. Hemos observado vuestra resistencia, dijo el representante de Nexer, su forma cristalina brillando bajo las luces artificiales de la Tierra. Durante milenios, creímos que el dominio era invencible. Vosotros demostrasteis que esa creencia era falsa en apenas unos meses. La almirante Chen estudió cuidadosamente a los visitantes alienígenas. No estáis aquí solo para aprender nuestras tácticas, ¿verdad? No, admitió Kittel. Traemos algo más valioso: conocimiento, las especificaciones técnicas completas del dominio, las estructuras de mando y los patrones de despliegue. Datos recopilados durante siglos de subyugación. Lo que siguió no tuvo precedentes en la historia galáctica. Una fusión del espíritu innovador de la Tierra con el profundo conocimiento técnico de los Nexuri. Otras especies pronto siguieron. Los Braille, maestros de la ingeniería biológica. Los Zorati, expertos en mecánica cuántica. Los Meyer, cuya comprensión de la manipulación de la energía había sido suprimida por el dominio durante generaciones. La Tierra se convirtió en algo más que un campo de batalla. Se transformó en un crisol de revolución. La doctora Tanaka trabajó junto a biotecnólogos de Fraal para crear interfaces neuronales que pudieran superar a la IA del dominio. Los científicos de Zorati colaboraron con físicos cuánticos humanos para desarrollar armas que pudieran perforar cualquier defensa. Los Meyer enseñaron a los ingenieros de la Tierra secretos de manipulación de energía que el dominio había mantenido ocultos durante siglos. Pero más importante que la colaboración técnica fue la difusión del espíritu de resistencia. La galaxia observó cómo la Tierra, un mundo supuestamente primitivo, continuaba luchando contra probabilidades imposibles. La imagen de invencibilidad del dominio se resquebrajó aún más con cada día que pasaba. El comandante Sarax recibió informes cada vez más inquietantes de levantamientos en todo el espacio del dominio. Antiguas especies sometidas estaban adoptando tácticas humanas, aprendiendo a luchar con armas improvisadas y estrategias impredecibles. El rígido orden del dominio estaba siendo desafiado por una ola de caos que se extendía desde la Tierra como un contagio. Han infectado la galaxia con esperanza, gruñó durante una reunión estratégica, y la esperanza es más peligrosa que cualquier arma en la Tierra. La almirante Chen y sus homólogos alienígenas establecieron el Consejo de Liberación Galáctica. El enfoque humano de la guerra, adaptable, innovador y a menudo aparentemente irracional, se combinó con el profundo conocimiento y las habilidades especializadas de sus aliados alienígenas. El resultado fue algo que el dominio nunca había enfrentado. Una fuerza unificada que podía igualar su tecnología sin ser predecible. La guerra entró en una nueva fase. Las naves humanas, ahora mejoradas con la tecnología de sigilo Nexer y las armas cuánticas Zorati, atacaron las líneas de suministro del dominio. Los bioingenieros de Blio ayudaron a la Tierra a desarrollar defensas contra armas exóticas. Los Mer enseñaron a la humanidad secretos de manipulación de energía que convirtieron sus armas toscas pero efectivas en sofisticadas herramientas de liberación. Pero quizás lo más devastador para el dominio fue el impacto psicológico. Todo su imperio se basaba en el principio de que la tecnología avanzada y el orden rígido eran las claves del poder. Ahora se enfrentaban a una alianza que volvía su propia tecnología en su contra mientras operaba de maneras que sus mentes ordenadas no podían comprender. La estrategia de la Tierra pasó de la defensa pura a la liberación activa. Equipos liderados por humanos,
acompañados por miembros de varias especies alienígenas, comenzaron a atacar los mundos controlados por el dominio. No solo atacaron, enseñaron. Cada mundo liberado aprendió las lecciones de resistencia, adaptación e innovación de la Tierra. La respuesta del dominio fue predecible. Enviaron flotas más grandes, desplegaron armas más poderosas, pero estaban librando una guerra que ya no entendían. Sus enemigos no se comportaban de acuerdo con ninguna estrategia racional que pudieran discernir. La imprevisibilidad humana, combinada con la experiencia técnica de sus aliados alienígenas, convertía cada batalla en una pesadilla de incertidumbre. «Míralos ahora», le dijo la doctora Tanaka a Catel mientras observaban una pantalla holográfica de la última batalla. Naves humanas modificadas con tecnología alienígena danzaban a través de las formaciones del dominio en patrones que parecían caóticos pero eran devastadoramente efectivos. Todavía creen que pueden ganar solo con una potencia de fuego superior. La forma cristalina de Hill pulsó con lo que los humanos habían aprendido que era diversión. No pueden comprender que su mayor debilidad es su propia certeza. Los humanos nos enseñaron que la duda, el cuestionamiento y la imperfección no son debilidades. Son las semillas de la evolución. La alianza continuó creciendo. Más especies, inspiradas por el ejemplo de la Tierra, se liberaron del control del dominio. Cada una aportó su propio conocimiento, sus propias capacidades, pero todas abrazaron el enfoque humano de la guerra y la innovación. El dominio se encontró luchando no solo contra la Tierra, sino contra una porción cada vez mayor de su propio imperio. La almirante Chen se presentó ante el Consejo de Liberación Galáctica, que ahora comprendía representantes de docenas de especies. El dominio pensó que podían aislarnos, se dirigió a los aliados reunidos. En cambio, nos dieron algo que nunca esperaron. Una galaxia unida no por la fuerza o el miedo, sino por el deseo compartido de libertad. Mientras la flota unida se preparaba para lo que se convertiría en la fase final de la guerra, la verdad se hizo evidente. El dominio no solo había subestimado las capacidades militares de la humanidad. Habían fracasado en comprender que la mayor arma de la Tierra era su capacidad para inspirar a otros a creer en lo imposible. El escenario estaba listo para la confrontación final. El orden perfecto del dominio estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Una galaxia unida en el caos, liderada por una especie que había convertido el desafío en una forma de arte. El Alto Consejo del Dominio se reunió en su ciudadela de cristal en su mundo natal, Axis Prime, para la primera sesión de emergencia en 10.000 años. El Supremo Señor Vixfal se enfrentó a los miembros del Consejo reunidos, su ansiedad colectiva palpable en la atmósfera cargada. «Nuestro imperio está al borde del abismo», anunció, su voz resonando en la vasta cámara, no por una tecnología superior o una fuerza abrumadora, sino por una especie primitiva que se niega a aceptar su lugar en el orden natural. La flota combinada de la Tierra y sus aliados había hecho retroceder al dominio hasta sus sistemas centrales. Lo que había comenzado como una simple integración de un planeta atrasado se había convertido en la mayor amenaza que el dominio había enfrentado jamás. Su orden perfecto se desmoronaba, sus mundos súbditos se levantaban en revuelta, todos inspirados por el desafío implacable de la humanidad. Enormes flotas de refuerzo emergieron del hiperespacio, sus números oscureciendo los cielos de todo el globo. Esta vez venían preparados para las armas electromagnéticas y los intentos de pirateo de la Tierra. Pero una vez más, subestimaron la capacidad de adaptación de la humanidad. La doctora Tanaka se encontraba en el centro de comando global, presentando sus últimos hallazgos a los líderes militares de todo el mundo. Las naves del dominio ahora funcionan con sistemas aislados reforzados contra nuestros ataques anteriores, explicó, manipulando una pantalla holográfica de los esquemas de las naves enemigas. Pero al hacerlo, han sacrificado la eficiencia de sus redes integradas. Están luchando asustados. La almirante Chen asintió, una sonrisa sombría en su rostro. Están reaccionando, no innovando. Esa es nuestra ventaja. La segunda ola de la guerra no se ganaría a través de ataques dramáticos singulares, sino a través de la mayor fortaleza de la humanidad, la rápida evolución tecnológica. Mientras que el dominio confiaba en armas y tácticas probadas y perfeccionadas durante siglos,
las fuerzas de la Tierra desarrollaban nuevas tecnologías y estrategias a diario. Fábricas subterráneas, convertidas apresuradamente de plantas de fabricación civil, comenzaron a producir armas híbridas que combinaban el ingenio humano con tecnología alienígena de ingeniería inversa. Los científicos que una vez compitieron por becas de investigación ahora trabajaban codo con codo, rompiendo las barreras entre disciplinas para crear algo completamente nuevo. El primer gran asalto del dominio llegó al amanecer. Sus naves, ahora protegidas contra la interferencia electromagnética, lanzaron un devastador aluvión contra las principales ciudades de la Tierra. Pero en lugar de encontrar objetivos indefensos, se encontraron con algo sin precedentes. Tecnología de escudo adaptable. Imposible, murmuró el alto comandante Sarax, observando cómo las armas de energía de su flota se disipaban inofensivamente contra barreras parpadeantes. No podrían haber desarrollado tecnología de escudo tan rápido. Lo que el dominio no entendía era que la Tierra no había desarrollado escudos tradicionales en absoluto. En cambio, habían creado una red de campos gravitacionales localizados utilizando principios derivados del estudio de los propios impulsores de las naves del dominio. No era elegante, no era eficiente, pero funcionaba. Y lo que es más importante, podía mejorarse y modificarse en tiempo real. El espacio alrededor de la Tierra se convirtió en un laboratorio para la innovación humana. Cada ataque del dominio se encontró con una nueva defensa. Cada estrategia alienígena fue contrarrestada por la improvisación humana. Cuando el dominio desplegó tecnología de sigilo avanzada, la Tierra respondió con sistemas de detección basados en los principios del entrelazamiento cuántico. Cuando las fuerzas alienígenas intentaron usar armas biológicas, se encontraron frente a un sistema de respuesta inmune desarrollado por los investigadores médicos de la Tierra. Pero el verdadero punto de inflexión provino de una fuente inesperada. El Dr. Marcus Wong, un físico teórico que trabajaba en un gimnasio de secundaria convertido en Singapur, hizo un descubrimiento que cambiaría el curso de la guerra. Descubrió que la tecnología de viaje más rápido que la luz del dominio operaba sobre principios que, aunque muy avanzados, estaban fundamentalmente limitados por su propia perfección. Han optimizado su tecnología tan completamente que han perdido la capacidad de operar fuera de sus parámetros establecidos, explicó el Dr. Wong a una audiencia absorta de líderes militares y científicos. Podemos usar eso en su contra. Bajo su dirección, los científicos de la Tierra desarrollaron lo que llamaron impulsores del caos. Sistemas de propulsión que introducían deliberadamente irregularidades controladas en el espacio-tiempo. Los saltos precisos y calculados del dominio a velocidades superiores a la luz comenzaron a fallar a medida que las naves humanas generaban remolinos gravitacionales impredecibles en todo el sistema solar. La guerra de innovación se intensificó. Las fuerzas de la Tierra, ahora capaces de predecir a dónde no podían ir las naves del dominio, comenzaron a tender trampas en el vacío del espacio. Las naves humanas, equipadas con tecnología que era, según cualquier estándar razonable, tosca e inestable, resultaron endiabladamente difíciles de combatir para el dominio. La almirante Chen coordinó estos esfuerzos desde el recién establecido Comando de Defensa de la Tierra, una instalación enterrada en las profundidades de las montañas rocosas. Cada vez que se adaptan a una de nuestras tecnologías, ya estamos desarrollando 3 más, informó al Consejo de la Tierra Unida. Están librando la última batalla mientras nosotros nos preparamos para las próximas 3. La rígida jerarquía militar del dominio luchaba por hacer frente al rápido ritmo de innovación de la humanidad. Sus comandantes, entrenados para seguir protocolos establecidos, se encontraron frente a un enemigo que parecía reescribir las reglas de la guerra a diario. Los planes que tardaban semanas en aprobarse a través de los canales adecuados quedaban obsoletos antes de que pudieran implementarse. La división de guerra cibernética de la Dra. Tanaka continuó evolucionando sus ataques, creando sistemas de inteligencia artificial que pensaban de maneras tan fundamentalmente humanas que las computadoras del dominio no podían predecirlos ni contrarrestarlos. Los piratas informáticos de la Tierra introdujeron conceptos como la ironía y la paradoja en los sistemas informáticos alienígenas, observando cómo las máquinas perfectamente lógicas intentaban procesar conceptos humanos inherentemente ilógicos.
Pero quizás lo más frustrante para el dominio fue la capacidad de la humanidad para aprender del fracaso. Cada nave humana derrotada, cada ataque fallido, cada instalación destruida proporcionaba datos que se analizaban de inmediato y se utilizaban para mejorar la siguiente iteración. Los humanos parecían tratar la guerra misma como un experimento. Cada revés era solo otro punto de datos en su implacable impulso por mejorar. A medida que la guerra entraba en su tercer mes, el dominio se encontraba en una posición sin precedentes. Ya no luchaban solo contra las armas humanas. Luchaban contra la propia innovación humana. Cada victoria que lograban era temporal. Cada ventaja que obtenían era rápidamente neutralizada por otra adaptación humana. El alto comandante Sarax, observando cómo otro asalto cuidadosamente planeado se desmoronaba ante otra contramedida humana imposible, finalmente entendió lo que hacía a la Tierra tan peligrosa. No eran sus armas o sus estrategias. Era su negativa fundamental a aceptar limitaciones, su capacidad para convertir sus propias desventajas tecnológicas en ventajas. La guerra de innovación se había convertido en una batalla entre la perfección y la posibilidad, entre el poder establecido y el avance implacable. Y la humanidad estaba demostrando que en una guerra de innovación, la capacidad de imaginar lo imposible era más poderosa que toda la tecnología avanzada de la galaxia. Los primeros aliados alienígenas. La almirante Chen estaba en el puente del buque insignia de la Tierra, Defiance, rodeada de oficiales humanos y aliados alienígenas. La nave, como la resistencia de la humanidad, era un híbrido de numerosas tecnologías e ideas. El ingenio humano se fusionó con los sistemas de sigilo Nexeri, las armas cuánticas Orati y las interfaces biológicas VL. El dominio se ha retirado a su mundo natal. Se dirigió a los comandantes de la flota reunidos. Creen que sus defensas son inexpugnables. Están a punto de aprender lo que sucede cuando acorralas a la humanidad demasiadas veces. El plan que habían desarrollado era esencialmente humano, aparentemente irracional, increíblemente arriesgado y absolutamente sin precedentes. El equipo de la doctora Tanaka había descubierto un defecto fundamental en la filosofía del dominio. Su tecnología era demasiado perfecta, demasiado ordenada, demasiado predecible. Toda su civilización se basa en la idea de una armonía perfecta, explicó el Dr. Wong durante la sesión informativa final. Han eliminado el caos de sus ecuaciones, han eliminado la incertidumbre de sus cálculos. Esa no es solo su debilidad, es su defecto fundamental. El ataque no comenzó con un asalto directo, sino con algo que el dominio no podía comprender, la imperfección deliberada. Naves humanas, acompañadas por sus aliados alienígenas, se acercaron a Axis Prime en formaciones que parecían aleatorias, caóticas. Los sistemas defensivos del dominio, diseñados para contrarrestar patrones de ataque lógicos, lucharon por predecir sus movimientos. Luego vino la segunda fase. El equipo de guerra cibernética de la doctora Tanaka, ahora mejorado con la computación de cristal Nexari y las interfaces neuronales VL, lanzó lo que llamaron un virus del caos, un programa que no intentaba derrotar los sistemas de seguridad del dominio, sino que introducía elementos de irracionalidad humana en su orden perfecto. Las defensas del dominio comenzaron a fallar, no por daños, sino por confusión. Sus sistemas de inteligencia artificial, enfrentados a la imprevisibilidad humana amplificada por la tecnología alienígena, comenzaron a fallar. Las formaciones perfectas se desorganizaron. Estrategias impecables se desmoronaron. El comandante Sarax observó con horror cómo la flota combinada rompía sus defensas supuestamente impenetrables. «Esto no es guerra», protestó. «Esto es una locura». «No», respondió Kittel a través de un canal abierto, su voz cristalina resonando con certeza. «Esto es evolución». La batalla final por Axis Prime no se libró solo con armas, sino con ideas. Cada nave humana llevaba representantes de especies anteriormente subyugadas, transmitiendo mensajes de libertad a través de las frecuencias del dominio. El orden perfecto que había mantenido su imperio durante milenios estaba siendo desafiado no solo por la fuerza, sino por el concepto mismo de cambio. En la Ciudadela de Cristal, el Supremo Señor Vistal recibió la transmisión final de la almirante Chen. Vuestro imperio se basa en la supresión del cambio, el miedo a la imperfección.
Pero la humanidad ha aprendido que la imperfección es lo que nos impulsa a evolucionar, a adaptarnos, a ser mejores de lo que somos. Vuestro orden perfecto está a punto de caer ante un glorioso caos. La flota combinada atacó desde todas las direcciones utilizando tácticas que desafiaban la lógica militar convencional. Las naves humanas realizaron maniobras que deberían haber sido imposibles. Sus tripulaciones llevaron al límite lo que su tecnología híbrida podía lograr. Los aliados alienígenas, envalentonados por el ejemplo de la Tierra, lucharon con una creatividad que habían olvidado que poseían. A medida que las defensas de Axis Prime se desmoronaban, el dominio se enfrentó a una verdad que nunca habían imaginado. Su búsqueda de la perfección se había convertido en su mayor debilidad. Habían creado un imperio que no podía adaptarse, no podía evolucionar, no podía comprender el poder de abrazar la incertidumbre. La caída de la Ciudadela de Cristal marcó más que una simple victoria militar. Representó el triunfo de la evolución sobre el estancamiento, de la creatividad sobre la conformidad. El orden perfecto del dominio había sido deshecho, no por una fuerza superior, sino por una especie que convirtió su propia imperfección en fuerza. Después, mientras el polvo se asentaba sobre Axis Prime, la almirante Chen se presentó ante los representantes reunidos de la galaxia liberada. El dominio creía que la perfección era el objetivo final, declaró. Les enseñamos que la verdadera fuerza de cualquier especie no reside en alcanzar la perfección, sino en la eterna lucha por mejorar, adaptarse, superarse. Ese es el regalo de la humanidad a la galaxia. No el poder de nuestras armas, sino la fuerza que se encuentra en abrazar el cambio mismo. El imperio perfecto había caído ante un glorioso caos. Y en su lugar surgió algo nuevo. Una alianza galáctica construida no sobre el orden y la sumisión, sino sobre la innovación, la adaptación y la búsqueda interminable de posibilidades. La humanidad no solo había derrotado a un imperio. Habían revolucionado el concepto mismo de civilización. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y ese era exactamente el punto. Primer contacto fallido. El alto almirante Cestal estaba de pie frente a la enorme pantalla de visualización a bordo del buque insignia Vexari, el dominio inevitable. Sus escamas iridiscentes reflejaban el suave brillo púrpura de la iluminación ambiental del puente. La Tierra colgaba en la distancia como una canica azul, aparentemente insignificante contra el telón de fondo del espacio. Sus corazones secundarios latían con anticipación mientras revisaba la advertencia del Consejo Galáctico una última vez. Especie consultiva, humana. Nivel de amenaza, extremo. No se recomienda la confrontación directa. El enfoque diplomático es obligatorio. Los tentáculos bucales de Cestile se curvaron con diversión. El Consejo se había ablandado, demasiado cauteloso en su vejez. Estos humanos ni siquiera habían colonizado su propio sistema solar todavía. Sus primitivas naves todavía usaban propulsión química, y sus ciudades eran visibles desde la órbita, una clara señal de inferioridad tecnológica. Alto almirante, su segunda al mando, Bersin, se acercó con un cristal de datos. Nuestros escaneos preliminares indican importantes depósitos minerales en el tercer planeta. Los humanos parecen estar extrayéndolos de manera ineficiente. Como se esperaba, respondió Cestile, su voz resonando con los matices armónicos naturales de su especie. Preparen el protocolo de subyugación estándar. Estos primitivos servirán como mano de obra adecuada para nuestras operaciones mineras. Bersin vaciló, sus crestas craneales pulsando de preocupación. Señor, tal vez deberíamos considerar la advertencia del Consejo. Nuestra inteligencia sugiere que los humanos han demostrado una adaptabilidad inusual. El Consejo ve amenazas en las sombras, interrumpió Cestile. Miren su mayor logro. Señaló una pantalla holográfica que mostraba la Estación Espacial Internacional, un mero hábitat orbital sostenido por materiales primitivos. Están siglos detrás de nosotros tecnológicamente. La tripulación del puente continuó con sus preparativos mientras Cestile iniciaba la primera fase de su protocolo de conquista estándar. 20 naves más pequeñas se separaron de la nave insignia, posicionándose sobre las principales ciudades de la Tierra. Fue una estrategia que había funcionado en otras 17 civilizaciones.
Una demostración de fuerza abrumadora generalmente resultaba en una rendición inmediata. Transmitiendo en todas las frecuencias, señor, anunció el oficial de comunicaciones. Sexile dio un paso adelante, su voz llena de autoridad practicada. Pueblo de la Tierra, habla el alto almirante Cestal del Imperio Vexari. Vuestro planeta está ahora bajo nuestra protección y control. Resistid y demostraremos nuestro poder. Someteos y podréis servir al Imperio con honor. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Una sola voz humana, tranquila y mesurada, respondió en perfecto idioma Vexari. Aquí la general Sara Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Recibimos su transmisión claramente. Tenga en cuenta que cualquier acción hostil contra la Tierra será respondida con una respuesta inmediata y proporcional. Sugerimos discusiones diplomáticas en su lugar. La risa recorrió el puente. Esperaban pánico, tal vez disparos de armas primitivas, pero no este desafío tranquilo. Aún más divertido era que estos humanos pensaran que tenían una fuerza de defensa digna de ese nombre. Hablan nuestro idioma, observó Versen, con tono cauteloso. Nuestra base de datos lingüística no fue compartida con, probablemente lo decodificaron de nuestra transmisión inicial, descartó Cestile. Una hazaña simple. Se volvió hacia su oficial de armas. Procedan con el ataque de demostración alfa. Apunten a sus mayores conjuntos de satélites. Mostrémosles la futilidad de la resistencia. Se dio la orden. 3 rayos de energía salieron disparados de las naves más pequeñas, dirigidos a importantes satélites de comunicaciones. Lo que sucedió a continuación se estudiaría en las academias militares de toda la galaxia durante los siglos venideros. Los rayos atravesaron los satélites como si no estuvieran allí. Proyecciones holográficas, todas ellas. Antes de que los Vexari pudieran procesar este desarrollo, sus sensores gritaron advertencias. Cientos de plataformas de armas previamente no detectadas emergieron de campos de sigilo que rodeaban a la flota Vexari en una compleja cuadrícula tridimensional. Imposible, susurró Cestile. Sus escaneos no habían mostrado nada de esta escala. Los humanos de alguna manera habían enmascarado toda una red de defensa orbital. La voz de la general Chen volvió a sonar, todavía tranquila, pero ahora con un toque de acero. Como dijimos, respuesta proporcional. Tenéis 30 segundos para apagar vuestras armas, o nos veremos obligados a demostrar nuestras propias capacidades. Esta es vuestra única advertencia. El orgullo de Sexile superó su juicio. ¿Te atreves a amenazar al Imperio Vestari? Nuestras naves están siglos por delante. Los humanos no esperaron a que terminara. Cada plataforma oculta se activó simultáneamente, creando una compleja red de distorsiones gravitacionales. Las naves Vexari se encontraron atrapadas en campos localizados que curvaban el propio espacio, inutilizando sus avanzados impulsores. «Corten la energía. Corten la energía de todo», gritó Versin, comprendiendo finalmente la magnitud de su error. Pero era demasiado tarde. El siguiente movimiento de los humanos demostró por qué el Consejo había advertido a otros que les temieran. En lugar de destruir la flota Vexari, lo que claramente podrían haber hecho, simplemente los mantuvieron en su lugar. Una docena de pequeñas naves se acercaron utilizando tecnología que no debería haber existido en un mundo tan joven. Transmitieron en todas las frecuencias. Vuestras naves están ahora contenidas. Abordaremos para discutir los términos de vuestra rendición. Tened en cuenta que cualquier acción hostil resultará en una neutralización inmediata. Mientras Stal observaba a los humanos en avanzados trajes espaciales acoplarse eficientemente a sus naves, finalmente lo entendió. El Consejo no había estado advirtiendo a otros que temieran a las armas o la tecnología humana. Les advertían que temieran el ingenio humano, la capacidad de parecer inofensivos mientras se desarrollaban en secreto, de no mostrar nada mientras se preparaban para todo. Los humanos habían hecho lo imposible. Habían ocultado sus verdaderas capacidades a una civilización interestelar, desarrollado contramedidas para tecnologías que no deberían haber sabido que existían y ejecutado una estrategia defensiva impecable contra una fuerza superior. Y lo habían hecho todo manteniendo la apariencia de una especie primitiva. Mientras los primeros soldados humanos abordaban su nave insignia,
Sestile se dio cuenta de que esta derrota remodelaría la comprensión de la humanidad en la galaxia. No eran solo otra especie para ser conquistada. Eran una fuerza que había elaborado cuidadosamente su propia imagen, esperando a alguien lo suficientemente arrogante como para probar sus defensas. El pensamiento final del alto almirante antes de rendirse fue un amargo aprecio por la advertencia del consejo. Teme a los humanos no por lo que te muestran, sino por lo que ocultan. El arsenal oculto. Dentro del centro de mando subterráneo de la División Cuántica de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, la general Sarah Chin se encontraba frente a una pantalla holográfica de la flota Vexari capturada. La enorme cámara, excavada en las profundidades de las montañas rocosas, bullía de actividad mientras técnicos y oficiales analizaban las naves alienígenas. Informe de situación, ordenó, su voz resonando en el piso de mando. El doctor Marcus Wong, jefe de xenotecnología, dio un paso adelante. Sus décadas de trabajo en ingeniería inversa de tecnología alienígena habían preparado a la humanidad para este momento. El campo de contención gravitacional es estable, general. Sus naves no van a ninguna parte sin nuestro permiso. ¿Y nuestros invitados? Cooperativos en su mayoría, aunque el alto almirante Sestal parece tener problemas para procesar cuán a fondo anticipamos su llegada. La general se permitió una pequeña sonrisa. La arrogancia de los Vexar había jugado perfectamente a favor de la humanidad. Mientras que la Tierra había proyectado una imagen de tecnología primitiva y división, se habían estado preparando para este momento durante más de 50 años. Un oficial subalterno se acercó con una tableta segura. General, los primeros escaneos detallados de sus sistemas de propulsión están completos. Coinciden con nuestras predicciones de los artefactos de Roswell casi exactamente. Este era el secreto que lo había cambiado todo. La nave exploradora estrellada en 1947 no había sido un accidente. Fue un regalo de una facción dentro del Consejo Galáctico, una que creía que la humanidad merecía una oportunidad para prepararse para lo que se avecinaba. La pantalla principal del centro de mando se activó, mostrando una transmisión segura desde la sala de interrogatorios. El alto almirante Sestile estaba sentado rígidamente en su silla, sus escamas opacas por el estrés de la captura. Frente a él se sentaba la doctora Elena Santos, la principal diplomática seno de la Tierra. Déjeme entender esto correctamente, decía Sestile, su traductor luchando con su tono agitado. Habéis tenido tecnología de manipulación de la gravedad durante décadas. Imposible. Vuestro programa espacial público todavía utiliza cohetes químicos. La doctora Santos se inclinó hacia adelante. Alto almirante, seguramente comprende el concepto de engaño estratégico. Cada lanzamiento, cada satélite primitivo, cada estación espacial pública, todo era parte de un elaborado escudo que ocultaba nuestras verdaderas capacidades. Pero los recursos necesarios, la coordinación, fueron considerables, sí, pero necesarios. Sabíamos que alguien eventualmente ignoraría las advertencias del Consejo. Necesitábamos estar listos. En el centro de mando, la general Chen se volvió hacia su personal. Comiencen la fase 2. Muéstrenles exactamente en qué se han metido. En la órbita de la Tierra, cientos de plataformas más se desvelaron, revelando una red de defensa que habría enorgullecido a cualquier civilización espacial. Pero no eran solo plataformas de armas. Eran la punta visible del iceberg tecnológico de la humanidad. De vuelta en la sala de interrogatorios, la doctora Santos activó una pantalla holográfica. Esto, alto almirante, es a lo que realmente se enfrenta. La pantalla mostraba las capacidades militares completas de la Tierra, redes de comunicación cuánticas, armas de energía oscura, escudos temporales y tecnologías que los Vexari nunca habían visto antes. ¿Cómo?, exigió Sestile. Incluso con la advertencia del Consejo, este nivel de avance. Asumiste que la advertencia se refería a nuestro potencial de violencia, explicó la doctora Santos. No lo era. El Consejo temía nuestra capacidad de innovación, nuestra habilidad para tomar conceptos y llevarlos en direcciones que nadie más había considerado. En órbita, la FDT comenzó el análisis sistemático de las naves Vexari. Cada nave reveló nuevos secretos, pero lo más importante,
confirmó que el desarrollo paralelo de tecnologías similares por parte de la humanidad a menudo había superado las capacidades de los alienígenas. No nos limitamos a copiar la tecnología que encontramos, explicó el Dr. Wong a su equipo mientras examinaban los motores alienígenas. La reimaginamos. Donde ellos veían límites, nosotros veíamos posibilidades. Sus impulsores cuánticos operan en 3 dimensiones de manipulación del espacio-tiempo. Los nuestros funcionan con 5. La general Chen observó cómo llegaban más informes. Las armas de los Vexar, aunque poderosas, eran predecibles. Sus escudos operaban con principios que la humanidad había abandonado por ineficientes años atrás. Sus sistemas de IA eran lineales e inflexibles. Desarrollaron su tecnología como si subieran una escalera, reflexionó ante su personal. Un paso a la vez, construyendo sobre lo que vino antes. Nosotros lo abordamos como una red, explorando todas las posibilidades simultáneamente. En el centro de detención, Cestile recibió el golpe final a su orgullo. La doctora Santos compartió imágenes de la primera prueba exitosa de viaje más rápido que la luz de la Tierra, realizada en secreto bajo el hielo antártico 5 años antes. La tecnología hacía que las naves Vexari parecieran reliquias antiguas. Vuestro imperio no es el primero en subestimarnos, dijo la doctora Santos suavemente. Pero esperamos que sea el último. La humanidad no busca la conquista ni la dominación. Buscamos la comprensión, el crecimiento y la cooperación pacífica. Sin embargo, añadió, su tono endureciéndose ligeramente, no dudaremos en defendernos. A medida que avanzaba el día, se revelaron más secretos. La luna de la Tierra, aparentemente árida, albergaba vastos complejos de fabricación. Marte, aparentemente inexplorado, contenía bases de investigación totalmente operativas. Cada signo del atraso tecnológico humano había sido cuidadosamente elaborado. En el centro de mando, la general Chen recibió la noticia de que el Consejo Galáctico había solicitado una sesión de emergencia. «Querrán una explicación», dijo su ayudante. «No», replicó Chin, observando cómo los ingenieros humanos comenzaban el proceso de mejora de las naves Vexari capturadas. «Querrán garantías, y estamos listos para dárselas. La humanidad no desea la conquista, pero nunca más ocultaremos nuestras verdaderas capacidades». El arsenal oculto había cumplido su propósito. La humanidad se había revelado no como una civilización primitiva a ser conquistada, sino como una fuerza que se había ganado su lugar entre las estrellas a través de la paciencia, la innovación y la previsión estratégica. Contraataque. La cámara de emergencia del Consejo Galáctico nunca había estado tan concurrida. Representantes de más de 300 especies abarrotaban el vasto anfiteatro, su atención fija en la pantalla holográfica que mostraba la red de defensa orbital de la Tierra. La general Chin estaba en el podio, su presencia imponiendo respeto incluso a las civilizaciones más antiguas presentes. La incursión de los Vexari fue detenida sin una sola baja, explicó, su voz resonando en la cámara. Sin embargo, sus acciones no pueden quedar sin respuesta. La Fuerza de Defensa de la Tierra ha iniciado la Operación Starbreak. La pantalla cambió, mostrando cientos de naves humanas emergiendo de muelles ocultos dentro de los anillos de Saturno. Cada nave incorporaba tecnología que hacía que la flota Vexari pareciera primitiva en comparación. Pero no fue su naturaleza avanzada lo que llamó la atención del Consejo. Fue su filosofía de diseño. «Observen», susurró el representante de Mercian a su ayudante. «Sus naves no están construidas para la conquista. Están diseñados para la interdicción y la defensa. Incluso ahora muestran moderación». La flota humana se movía con una precisión que rozaba la precognición. Usando impulsores de entrelazamiento cuántico, tecnología que los Vectari habían descartado como teórica, aparecieron simultáneamente en cada instalación militar importante de los Vesturi en 3 sectores del espacio. En la Cámara del Consejo, la almirante Regina Jackson se hizo cargo de la sesión informativa. «No tenemos interés en destruir la infraestructura Vexari ni en tomar sus mundos. Nuestro objetivo es simple: el desmantelamiento sistemático de sus capacidades ofensivas». La operación se desarrolló como una danza cuidadosamente coreografiada.
Las naves humanas desplegaron generadores de campo cuántico especializados que inutilizaron las armas Vexari. Equipos de tierra que utilizaban tecnología de sigilo avanzada se infiltraron en las bases militares no para destruirlas, sino para reprogramar sus sistemas de defensa. Observen, continuó Chin, como no solo estamos neutralizando su capacidad para hacer la guerra, les estamos mostrando una mejor manera de mantener la paz. En el mundo natal de los Vexari, sus líderes militares observaron en un silencio atónito cómo sus armas más avanzadas se transformaban en escudos defensivos. Los sistemas de armas de sus naves de guerra se convirtieron en sofisticados conjuntos de sensores. Cada instrumento de guerra estaba siendo reutilizado para la protección y el avance científico. Este es vuestro verdadero fracaso, le explicó la doctora Santos al alto almirante Cestal mientras observaban el desarrollo de la operación. Asumís que porque podíamos luchar, querríamos hacerlo. La fuerza de la humanidad no está en nuestras armas, está en nuestra capacidad para encontrar alternativas a su uso. La Cámara del Consejo Galáctico estalló en discusiones cuando los humanos revelaron su siguiente movimiento. En lugar de ocupar el espacio Vexari, comenzaron a compartir innovaciones tecnológicas, mejoras agrícolas, avances médicos, soluciones de energía limpia. No estamos aquí para castigar, declaró el general Chin. Estamos aquí para elevar. Los Vexari buscaron conquistarnos porque nos veían como primitivos. Pues bien, responderemos ayudándolos a avanzar más allá de la necesidad de conquista. En órbita alrededor de la capital de Vectari, las naves humanas comenzaron a transmitir las especificaciones técnicas de sus sistemas defensivos, compartiendo libremente la misma tecnología que había protegido a la Tierra. Fue un movimiento que conmocionó incluso a los miembros más experimentados del Consejo. ¿Estáis regalando secretos militares?, preguntó un ministro Vexari con incredulidad. No, respondió la almirante Jackson. Estamos compartiendo capacidades defensivas. Hay una diferencia. Creemos que la defensa más fuerte no es el secreto. Es garantizar que todos tengan la capacidad de protegerse sin amenazar a otros. La operación continuó durante semanas. Equipos humanos trabajaron junto a ingenieros Vesturi cada vez más cooperativos, enseñándoles a reutilizar su tecnología militar para aplicaciones pacíficas. Sus armas destructoras de planetas se convirtieron en herramientas de terraformación. Su tecnología de sigilo se adaptó para la observación científica. En la Cámara del Consejo, el anciano Arán, uno de los seres vivos más antiguos de la galaxia, finalmente habló. En todos mis siglos, nunca he visto a una especie responder a la agresión con iluminación. Los humanos no solo se defienden a sí mismos. Están remodelando nuestra comprensión del poder. El general Chin asintió. La Tierra tiene una larga historia de guerra. Hemos aprendido por las malas que la victoria a través de la destrucción es temporal. La verdadera victoria llega a través de la transformación. La pantalla mostró la fase final de la operación Starbreak. Naves humanas partiendo del espacio Vexari, dejando atrás no mundos conquistados, sino transformados. Habían demostrado un poder más allá de cualquier cosa que los Vexari hubieran imaginado, y luego mostraron un poder aún mayor al elegir no usarlo destructivamente. Que esto sirva tanto de demostración como de invitación, concluyó Chin. La humanidad está lista para defenderse, pero preferimos compartir conocimientos, crecer juntos. Las estrellas tienen espacio para todos nosotros si elegimos avanzar juntos en lugar de conquistar solos. Cuando terminó la sesión del Consejo, representantes de docenas de especies se acercaron a la delegación humana. No buscaban alianzas militares ni protección. Querían aprender. La humanidad les había mostrado un nuevo camino. Poder a través de la innovación, victoria a través de la elevación y paz a través del progreso compartido. Los Vexari habían ignorado las advertencias sobre el potencial de violencia de la humanidad. Lo que descubrieron en cambio fue algo mucho más poderoso. El potencial de transformación de la humanidad. La alianza cambia. En las relucientes agujas de la Embajada Galáctica de Nueva Singapur, representantes de 30 especies diferentes se reunieron para lo que se conocería como la Cumbre de la Convergencia. Habían pasado 6 meses desde la operación Starbreak,
y las ondas de las acciones de la humanidad se habían convertido en olas de cambio en toda la galaxia. La embajadora Lyra Chen, hija del general Chen, se presentó ante los delegados reunidos. Los sistemas de entorno adaptativo de los Chamers aseguraban que cada especie pudiera existir cómodamente manteniendo un contacto visual directo, una innovación humana que se había convertido rápidamente en el estándar para la diplomacia interestelar. Las antiguas alianzas se basaban en el miedo y el poder militar, dijo Lyra a la reunión. Proponemos algo diferente. Una alianza basada en el conocimiento compartido y el crecimiento mutuo. El representante Vexari, que una vez fue su comandante militar pero ahora era su jefe de desarrollo científico, habló a continuación. Sus escamas ahora brillaban con los patrones iridiscentes de su casta de eruditos. Hace 6 meses, veíamos a la humanidad como primitivos a ser conquistados. Hoy, nos han ayudado a lograr avances tecnológicos que no creíamos posibles. Nuestras instalaciones de armas ahora producen equipo médico. Nuestras naves de guerra exploran fenómenos estelares. En órbita sobre la Tierra, la transformación fue igualmente dramática. La Estación Espacial Internacional, que alguna vez fue una fachada cuidadosamente mantenida, se había reformado en un verdadero centro de cooperación interestelar. Científicos de toda la galaxia trabajaron junto a los humanos, cada uno aportando perspectivas únicas a los desafíos compartidos. Piensan de forma diferente, explicó una física de inmersión a sus colegas mientras trabajaba en un proyecto de armónicos cuánticos. Donde nosotros vemos fronteras entre disciplinas, ellos ven conexiones. Sus científicos son poetas, sus ingenieros son filósofos, sus soldados son pacificadores. El Consejo Galáctico, que en su día fue un organismo centrado principalmente en la prevención de conflictos entre especies, se encontró evolucionando. El enfoque de la humanidad para la resolución de problemas, colaborativo, innovador y multidisciplinario, comenzó a influir en el funcionamiento de la institución más antigua de la galaxia. Observen cómo abordan los desafíos, observó el anciano Arán durante una sesión del Consejo. No solo resuelven problemas, los transforman en oportunidades. La amenaza Vexari se convirtió en una oportunidad para la cooperación galáctica. Su respuesta militar se convirtió en un momento de enseñanza. En el sistema natal de los Vexari, los cambios fueron más profundos. Su sociedad, construida durante mucho tiempo en torno a la conquista militar, descubrió nuevos propósitos. Sus legendarias mentes estratégicas y ahora abordaban desafíos científicos. Los comandantes de sus flotas se convirtieron en líderes de exploración. Su academia de guerra se transformó en el principal instituto de la galaxia para la resolución innovadora de problemas. Nos equivocamos con ellos, admitió el exalto almirante Cestal durante un discurso público. Vimos su paciencia como debilidad, su contención como limitación primitiva. No logramos entender que habían aprendido algo que a nosotros nos costó una derrota militar comprender. El verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de transformar. La estructura de alianzas de la galaxia experimentó un cambio fundamental. Los antiguos bloques de poder basados en la capacidad militar y el control territorial dieron paso a nuevas redes de cooperación. Especies que nunca habían trabajado juntas encontraron un terreno común en proyectos iniciados por humanos. En los laboratorios cuánticos bajo la superficie de Marte, surgió un gran avance en física dimensional a partir de la colaboración entre físicos teóricos humanos y especialistas en defensa de Cestari. La misma tecnología que alguna vez se desarrolló para la guerra, ahora prometía revolucionar los viajes espaciales. La mayor arma de la humanidad, observó la doctora Santos durante una conferencia diplomática, nunca fue su arsenal oculto. Fue su capacidad para imaginar e implementar una forma diferente de existir en el cosmos. Los gremios mercantiles, que durante mucho tiempo se habían beneficiado de los conflictos interestelares, se encontraron adaptándose a nuevas realidades del mercado. Las rutas comerciales que antes estaban custodiadas por buques de guerra ahora estaban protegidas por sistemas de defensa compartidos. El intercambio de tecnología se volvió más valioso que la venta de armas. Han cambiado los cálculos fundamentales del poder, reconoció un maestro de gremio durante una cumbre comercial. El poderío militar ya no es la principal moneda de influencia.
La innovación y la cooperación producen mejores rendimientos que la conquista. Al concluir la cumbre de convergencia, Lirachen presentó a los representantes reunidos una propuesta. La cooperativa estelar, un nuevo marco para la civilización galáctica. Su fundamento no era la alianza militar o la dependencia económica, sino el compromiso compartido con el avance a través de la cooperación. Nos encontramos en una encrucijada, declaró. El viejo camino de la competencia y la conquista ha mostrado sus limitaciones. Ofrecemos una nueva dirección, innovación colaborativa, progreso compartido y defensa mutua a través del avance en lugar del armamento. La respuesta no tuvo precedentes. Especies que habían sido enemigas durante milenios se encontraron trabajando juntas en proyectos iniciados por humanos. Los Vexari, antes temidos como conquistadores, se convirtieron en líderes en la promoción del intercambio tecnológico pacífico. En los astilleros orbitales de la Tierra, se estaban construyendo naves de un nuevo tipo. No eran buques de guerra ni siquiera naves de exploración tradicionales. Eran plataformas móviles de investigación y diplomáticas diseñadas para unir a las especies y facilitar la cooperación en toda la galaxia. Los humanos no solo han cambiado la forma en que luchamos, reflexionó el anciano Arán. Han cambiado la forma en que pensamos sobre el poder mismo. Y al hacerlo, nos han dado a todos un futuro que no podríamos haber imaginado. Victoria a través de la unidad. 10 años después del incidente de Vexari, el Cuerpo Galáctico acogió la primera cumbre de innovación interestelar. El lugar en sí era un testimonio de la influencia de la humanidad, una enorme estación espacial construida gracias a los esfuerzos combinados de 50 especies, que incorporaba tecnologías que no existían una década atrás. La doctora Elena Santos, ahora coordinadora suprema de la cooperativa estelar, se presentó ante una reunión que habría sido imposible en el antiguo orden. Antiguos enemigos se sentaban codo con codo, sus diferencias olvidadas en la búsqueda del descubrimiento compartido. Hace una década, comenzó, nos enfrentamos a una elección entre el conflicto y la cooperación. Hoy celebramos no solo lo que elegimos, sino en lo que nos hemos convertido. La cámara central de la estación mostraba datos en tiempo real de toda la galaxia. Donde los conflictos fronterizos habían dominado alguna vez tales exhibiciones, ahora mostraban proyectos de investigación colaborativos, misiones de exploración conjuntas y descubrimientos revolucionarios. Los Vexari, que alguna vez fueron la potencia militar más temida de la galaxia, habían experimentado quizás la transformación más dramática. Su exalto almirante Cestal, que ahora dirige su Academia de Ciencias, se acercó al podio. Nuestra civilización pasó milenios perfeccionando el arte de la conquista, se dirigió a la asamblea. En solo 10 años, los humanos nos enseñaron el poder de la creación. Nuestros mayores logros ya no se miden en territorios controlados, sino en vidas mejoradas. La evidencia estaba en todas partes. La red de comunicación cuántica, nacida del trabajo teórico humano y la ingeniería Vexari, había conectado la galaxia como nunca antes. La enfermedad, la pobreza y la escasez de recursos, problemas que habían provocado innumerables conflictos, se estaban abordando sistemáticamente a través de esfuerzos colaborativos. Los humanos no solo cambiaron nuestra forma de interactuar, observó el anciano Arán durante la cumbre. Cambiaron nuestra definición de progreso. La victoria ya no consiste en derrotar a otros. Se trata de avanzar juntos. En la órbita de la Tierra, la transformación fue igualmente profunda. La aparentemente primitiva Estación Espacial Internacional que una vez había engañado a los Vectari era ahora un museo histórico. A su alrededor, un vasto complejo de instalaciones de investigación y centros diplomáticos demostraba las verdaderas capacidades de la humanidad. La general Chen, ahora retirada pero todavía influyente, observaba desde su oficina cómo naves de toda la galaxia se movían por las rutas espaciales de la Tierra. Nunca quisimos gobernar, explicó a un grupo de jóvenes diplomáticos. Queríamos inspirar. La base más sólida para la paz no es el miedo a las represalias. Es el reconocimiento de que logramos más juntos que solos. La pieza central de la cumbre fue la presentación del Concordato Estelar, un nuevo marco para la civilización galáctica que formalizaba lo que la humanidad había demostrado. El poder se mediría no en fuerza militar,
sino en contribución al avance colectivo. La defensa sería colectiva, la tecnología compartida y el progreso medido por el avance de todos. Miren lo que hemos logrado, dijo Lira Chen a la asamblea. Hace 10 años, la galaxia estaba dividida por el miedo y la sospecha. Hoy, estamos unidos en un propósito. Nuestras naves no patrullan fronteras. Exploran lo desconocido. Nuestras mejores armas no son las que destruyen, sino las que crean. Los gremios mercantiles, que alguna vez fueron escépticos de este nuevo orden, habían descubierto una prosperidad sin precedentes en la colaboración. Las rutas comerciales que antes estaban custodiadas por buques de guerra ahora fluían libremente, protegidas por intereses compartidos en lugar de por la fuerza. La mayor victoria de la humanidad, reconoció el maestro del gremio, no fue derrotar a los Vexari. Fue mostrarnos a todos un camino mejor. Al concluir la cumbre, las pantallas de la estación mostraron el lanzamiento del proyecto más ambicioso hasta el momento, la iniciativa del primer contacto. Naves tripuladas por tripulaciones mixtas de docenas de especies, incluidos especialistas Vexari reformados, se aventurarían más allá del espacio conocido. Su misión no era la conquista ni siquiera la exploración tradicional, sino encontrar nuevas civilizaciones y ofrecerles una asociación en la comunidad galáctica. Recordamos la advertencia original del Consejo, dijo la doctora Santos en sus palabras de clausura. Teme a los humanos, pero lo que deberían haber dicho era, aprende de los humanos. El miedo nos divide. El conocimiento nos une. Y la unidad, la verdadera unidad, nacida del respeto mutuo y el propósito compartido, ese es el mayor poder del universo. La reunión no terminó con una ceremonia tradicional, sino con el lanzamiento de 1000 proyectos colaborativos. Especies que una vez se habían apuntado con armas ahora compartían laboratorios, naves y sueños. La galaxia había aprendido la lección más importante de la humanidad. La verdadera victoria no llega a través de la dominación, sino a través de la elevación de todos. Al final, el mayor error de los Vexari no había sido atacar la Tierra. Había sido no comprender que la verdadera fuerza de la humanidad no residía en su arsenal oculto, sino en su visión de lo que la galaxia podría llegar a ser. Cuando las especies eligieran avanzar juntas en lugar de conquistar solas. A medida que los participantes de la cumbre partían, llevando nuevas ideas y sueños compartidos a sus mundos, dejaban atrás una galaxia fundamentalmente transformada. Los humanos habían demostrado ser una fuerza a temer, no por su capacidad de destrucción, sino por su poder para inspirar el cambio y unir a antiguos enemigos en la búsqueda de algo más grande que la conquista. Progreso compartido hacia un futuro limitado solo por la imaginación y la voluntad de trabajar juntos.